para conmemorar el misterio más profundo de nuestra fe. Queremos para saludar con especial afecto a todos los que se unen en esta oración a través de nuestras redes sociales, formando con nosotros una sola familia en el Espíritu, más allá de las distancias. En este Viernes Santo de 2026, la diócesis Estela Maris se detiene a los pies de la cruz para escuchar el testamento de amor del Redentor. No venimos solo a recordar un hecho del pasado, sino a reconocer que las 7 últimas exclamaciones de Jesús siguen resonando hoy con una vigencia estremecedora en nuestra vida cotidiana. Hoy las 7 palabras recorren las calles de Santo Domingo Este. En cada sentencia escucharemos el eco de nuestra propia realidad, el clamor por la justicia, la sed de paz ante la inseguridad, el sacrificio de las familias ante las crisis económicas y el grito de los más vulnerables. Al escuchar a nuestros hermanos proclamadores, permitamos que la palabra de Dios truene en nuestro interior, sacudiendo la indiferencia y renovando nuestro compromiso cristiano. Bajo el amparo de Nuestra Señora de Fátima, iniciamos este recorrido por el Calvario, confiados en que en la entrega total de Cristo encontramos las fuerzas para que nuestra fe no desfallezca. Cantemos para iniciar el sermón. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Queridos hermanos y hermanas, tanto los que se encuentran aquí en nuestra parroquia como aquellos que se unen a nosotros en la distancia a través de las redes y sociales, nos encontramos en el corazón del misterio pascual. Hoy, Viernes Santo, el Calvario se traslada a nuestro pueblo. No estamos aquí para asistir a un funeral, sino para escuchar el testamento vivo de aquel que, amándonos hasta el extremo, entregó su espíritu por nuestra salvación. En estas 7 palabras que meditaremos, Cristo sigue hablando a nuestra diócesis Estela Maris. Su grito de sed, su abandono y su entrega final no son ajenos a nuestras luchas diarias en esta diócesis. La precariedad de la salud, alto costo de la vida que consume el sudor de nuestras familias, o la inseguridad que nos acecha. Como iglesia, les invito a que este sermón no sea solo un ejercicio de escucha, sino un encuentro transformador. Que cada palabra de Jesús sea un bálsamo para nuestras heridas y una brújula para nuestra esperanza. Oremos. Padre de infinita misericordia, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte que el pecado de Adán transmitió a toda la humanidad, concédenos que así como hemos llevado en nosotros nuestra propia naturaleza, la imagen del hombre terrenal, podamos también, por la acción de tu gracia, llevar la imagen del hombre celestial. Te pedimos humildemente que envíes tu Espíritu sobre este pueblo tuyo,
sobre tu iglesia, sobre tu diócesis, Estela Maris, y sobre cada hogar que nos acompaña virtualmente. Que al meditar las últimas palabras de Jesús en la cruz, encontremos la fuerza para cargar nuestras propias cruces con dignidad y la fe necesaria para ver tras la oscuridad del Calvario la luz radiante de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Abrimos este sagrario de la palabra con la licenciada Altagracia Mercedes Núñez. Desde su rol formando a las nuevas generaciones, ella nos invita a reflexionar sobre el perdón de Cristo frente a la falta de prudencia y la violencia que cada día mancha nuestras vías. Escuchemos la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras pronunciadas en medio del dolor y la injusticia revelan una verdad profunda. Muchas veces el ser humano actúa sin conciencia, sin medir las consecuencias de sus actos. Si miramos nuestra realidad cotidiana, especialmente en las calles de República Dominicana, podemos hacer un paralelismo muy claro con esta expresión de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Manejar en nuestras calles se ha convertido en un verdadero desafío, casi una lucha diaria por sobrevivir. Cada día vemos conductores que violan las leyes de tránsito, personas que manejan sin licencia de conducir, motociclistas sin casco y hasta menores de edad calibrando motores sin ningún tipo de control. Observamos semáforos sin energía eléctrica, señales de tránsito inexistentes o ignoradas, calles en mal estado y una falta generalizada de respeto por la vida. El transporte público muchas veces refleja este desorden. Guaguas compitiendo agresivamente por pasajeros, sin importar el peligro que generan. Los deliveries circulando con prisa excesiva. Vendedores en los semáforos exponiendo sus vidas. Y peatones obligados a caminar por la calle porque las aceras están ocupadas por el comercio informal. A esto se suma la falta de parqueos, que provoca que muchos se estacionen en cualquier lugar, obstruyendo las vías. La basura en las calles, lanzada sin consideración, también contribuyen al caos. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tantos reductores de velocidad, los llamados policía acostado? La respuesta es clara, porque no hay conciencia de reducir la velocidad por lógica propia. Las estadísticas de accidentes de tránsito en nuestro país son alarmantes. Miles de personas resultan heridas o pierden la vida cada año. Esto no solo afecta a las familias, sino que también representa una gran carga económica para el Estado, que invierte miles de millones de pesos en la atención de accidentados en hospitales públicos. Frente a esta realidad, las palabras de Cristo cobran aún más sentido. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No se trata solo de ignorancia, sino de una falta de conciencia, de responsabilidad y de amor por el prójimo. Pero esa reflexión no puede quedarse solo en la denuncia. También debemos pensar en soluciones viables. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, fortalecer la educación vial desde las escuelas, clubes, grupos juveniles, asociaciones de diferentes clases, creando una cultura de respeto y responsabilidad. Segundo, hacer cumplir las leyes de tránsito de manera más estricta, sin excepciones. Tercero, mejorar la infraestructura, más señales de tránsito, semáforos funcionales y calles en buen estado. Cuarto, campañas de concientización que lleguen al corazón de las personas, no solo a la mente. Asimismo, se requiere un mayor control
sobre quienes conducen sin licencia, el uso obligatorio del casco y sanciones efectivas para quienes pongan en riesgo la vida de los demás. También es fundamental recuperar los espacios públicos, aceras libres, calles limpias y ordenadas. Sin embargo, más allá de las leyes, el cambio debe comenzar en el corazón de cada ciudadano. Conducir con prudencia, respetar las normas, pensar en el otro. Eso también es una forma de amar. Hoy, al escuchar la palabra de Cristo, estamos llamados a reflexionar. ¿Estamos actuando con conciencia o seguimos siendo parte del problema? Que no tengamos que seguir repitiendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que podamos vivir con responsabilidad, cuidando la vida propia y la de los demás. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. La promesa de la salvación se hace presente ahora en la voz de Alison José Rojas Corto Real, contador público autorizado. En un mundo de cifras y balances, él nos recuerda que hay realidades del alma que no se pueden medir: la crisis de la salud mental y el grito de quienes buscan esperanza en medio de la depresión. Escuchemos la segunda palabra: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y hermanas, Jesucristo en esta segunda palabra nos regala una de las expresiones más profundas de amor y esperanza que pueden existir. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esta frase, pronunciada con un dolor extremo, nos revela un Dios cercano, que no espera a que todo esté perfecto para ofrecernos su compañía, sino que se hace presente justo en medio del sufrimiento del dolor humano. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No es una frase lejana, no es solo para aquel ladrón arrepentido, es una promesa viva y urgente para un mundo que hoy también cuelga de muchas cruces invisibles. Jesús, en medio de su propio colapso físico y emocional, no responde con un juicio ni con una lección moral, sino con una promesa de compañía inmediata: hoy estarás conmigo. En nuestra República Dominicana, la depresión no es una simple tristeza pasajera, es un grito silencioso que está cobrando vidas a un ritmo alarmante. Nuestro país enfrenta una crisis donde el suicidio se ha convertido en la salida desesperada para quienes sienten que el paraíso es un concepto ajeno. Lo vemos en nuestras calles, lo presenciamos en nuestros puestos de trabajo, lo vivimos en nuestras parroquias y lo sentimos en nuestros propios hogares. Familias desgarradas, jóvenes que se sienten una carga, adultos sumidos en un aislamiento digital y emocional, y religiosos y feligreses que se sienten indignos del amor de Dios. Hoy, esta palabra también es para quienes están viviendo consecuencias de tragedias recientes, como lo fue el negligente accidente del desplome del Jet Set. Los sobrevivientes no solo cargan heridas físicas, sino también con traumas, ataques de ansiedad y fatales recuerdos que se adueñan de sus noches. Y cómo no hacer mención con profundo dolor de la reciente y desgarradora tragedia de la familia Pumarol. Un episodio que nos destroza el alma y nos recuerda que cuando la salud mental se quiebra y no hay una red que sostenga al que sufre, el abismo se vuelve una realidad tangible para todos. Estos casos, y acompañados de muchísimos más que vivimos a diario, nos dejan una lección punzante sobre nuestra sociedad. El dolor no discrimina apellidos ni estatus social.
Para ellos y a tantos otros que sufren en silencio, Cristo no les dice supéralo, Cristo les dice estoy contigo. En el Calvario, el ladrón arrepentido padecía el síntoma más letal de la depresión, la desconexión, ese sentimiento de estar irremediablemente solo en medio del dolor. Pero Jesús rompe ese muro, no le promete un alivio para mañana, ni le exige ser suficientemente bueno. Le dice hoy, como iglesia y como sociedad, estamos llamados a ser ese hoy para el que sufre, dejando de estigmatizar la salud mental como una falta de fe. Necesitamos escuchar, acompañar, abrazar. Jesús no le pidió a Dimas un examen de teología, le ofreció su presencia y validó su agonía. Él no le quita la cruz, pero se sube a ella con él, enseñándonos que validar el dolor del otro es el primer paso para ayudarle a bajar de su cruz, y que el verdadero infierno no es el dolor, sino sentirse solo en el dolor. Por eso, si hoy sientes que tu mente es una prisión o que la oscuridad te envuelve, escucha la voz que sale de la cruz vecina diciendo: no estás solo en tu abandono. No te calles, no te encierres, busca ayuda y permite que alguien camine contigo. Hermanos, el paraíso no comienza cuando todo se arregla, comienza cuando descubres que, incluso en tu peor momento, Cristo decidió no soltarte. Pidamos al Señor que nos conceda un corazón abierto para descubrir que incluso en medio de nuestras luchas más oscuras, Él nos sigue susurrando con amor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios les bendiga. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Nos unimos a la pie de la cruz junto a Sor Juana Díaz, superiora aspirantado de las hermanas misioneras del corazón de Jesús. Con su corazón de madre espiritual, ella pondrá voz al drama del embarazo adolescente y la desprotección que sufren nuestros niños de Santo Domingo Este. Escuchemos la tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Queridos hermanos, en este Viernes Santo nos colocamos al pie de la cruz. El cielo parece callar, la tierra tiembla y en medio del dolor Cristo habla. No grita, no reclama, no se defiende, Él solo ama. Y desde la cruz pronuncia la tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. En ese momento, Jesús no solo está resolviendo una necesidad familiar, está haciendo algo mucho más grande. Está fundando una nueva familia, la familia de la fe, la familia de la iglesia. Hoy quiero que escuchen esta frase que debe sacudir nuestra conciencia. Una sociedad que abandona a sus hijos vuelve a crucificar a Cristo. Sí, hermanos, porque cada niño desprotegido, cada adolescente que enfrenta la maternidad o paternidad en soledad, cada vida que crece sin cuidado, es un eco de abandono que Cristo cargó en la cruz. Jesús, viendo a su madre y al discípulo amado, crea un vínculo nuevo, no basado en sangre, sino en el amor y la responsabilidad. Por eso dice a María:
ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Esto significa, cuídense unos a otros, háganse responsables unos de otros. La palabra de Dios es clara. Como dice el Salmo 82, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y a todo el que lo necesita. Como dice también Marcos 10, 14, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Pero, ¿qué está pasando hoy en nuestra sociedad? En la República Dominicana, las cifras nos duelen, sí, nos duelen. Según datos de organismos internacionales y nacionales en los últimos años, alrededor del 20% de los nacimientos corresponden a madres adolescentes. Muchas de estas jóvenes no terminan sus estudios, enfrentan pobreza y crecen sin apoyo. Y aún más grave, miles de niños crecen en condiciones vulnerables, expuestos al abandono, violencia y falta de oportunidades. Esto no es solo un problema social, es también un problema espiritual, porque cuando una joven se siente sola ante un embarazo, ¿dónde está la comunidad? Cuando un niño crece sin protección, ¿dónde está la iglesia viva? Cuando una madre llora sin ayuda, ¿quién escucha su cruz? Jesús, desde la cruz, no miró hacia el otro lado, se detuvo en el dolor del otro, y hoy su voz sigue resonando. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esto significa, iglesia, ahí tienes a la adolescente embarazada, no la juzgue, acompáñala. Comunidad, ahí tienes al niño vulnerable, no lo ignores, protégelo. Familia, ahí tienes a tus hijos, no los abandones emocional ni espiritualmente. La cruz nos enseña que el amor verdadero se traduce en responsabilidad concreta. No basta con rezar, hay que actuar. No basta con señalar, hay que abrazar. No basta con lamentarse por las estadísticas en República Dominicana, hay que cambiar historias. Porque cada vez que acogemos, educamos y protegemos, estamos respondiendo a la voz de Cristo en la cruz. Y cada vez que fallamos, la cruz vuelve a levantarse en medio de nuestro pueblo. Hermanos, hoy María recibe un hijo y nosotros recibimos una misión. Que esta palabra nos queme por dentro, que no nos deje tranquilos, que nos mueva a construir una iglesia donde nadie esté solo. Termino con esta convicción. Cristo no murió solo para salvarnos del pecado, sino para enseñarnos a cuidar la vida. Que al finalizar esta celebración no olvidemos lo que escuchamos desde la cruz, porque Cristo sigue diciendo hoy aquí, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra República Dominicana: aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El clamor del abandono resuena ahora en la voz de nuestro hermano Jesús Michel García Paulino, religioso de los canónigos regulares de Letrán. Desde su vida consagrada,
Él nos confronta con la precariedad de nuestro sistema de salud y el sentimiento de desamparo de tantos enfermos olvidados. Escuchemos la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, contemplando la cruz y siendo conscientes de la entrega de Jesús, vamos a adentrarnos en lo que nos quiere decir esta cuarta palabra. En primer lugar, en esta cuarta palabra es central observar que en el capítulo anterior, en la agonía en Getsemaní, Jesús se dirige a Dios como Padre. En este relato, Jesús apela a su íntima relación con el Padre como Hijo. En cambio, en esta cuarta palabra, Jesús, en vez de dirigirse a Dios como Padre, se dirige a Dios como un israelita fiel, citando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta invocación es la de un hombre que no ha tenido más Dios que éste y que nunca se ha separado de su camino. Por ello, este grito tiene un tono tan desgarrador, porque Jesús en este momento encarna el grito de todos los que sufren injustamente. Por esta razón, en vez de entender este clamor como el abandono del Padre, debemos entenderlo como el grito que se une al sufrimiento humano. Este sufrimiento es el de todos aquellos que al verse transgredido su derecho a la salud gritan: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿no sientes mi dolor y mi pena? En muchos discursos he escuchado decir que se ha invertido en hospitales, en remozamientos, en equipamientos y ampliaciones, pero de nada vale tener excelentes infraestructuras si no tenemos procesos eficientes, equipos humanos motivados, reducción de los tiempos de espera, optimización de los recursos. Así también, de nada vale que se invierta en salud si no se traduce en que todos tengamos las mismas posibilidades, acceso a los procedimientos necesarios. También perdemos miles de vidas por falta de prevención en las calles. Perdemos vidas por falta de una respuesta rápida a las emergencias. Hermanos, cuando se invierte en salud, no se trata solo de construir, sino de sostener, de cuidar, de valorar la vida, de saber escuchar al enfermo. Jesús con su grito fue escuchado, pero lo que recibió fueron burlas, indiferencias, un trato inhumano. ¿Cuántas veces el paciente, el enfermo, grita y lo que recibe es el mismo trato que recibió Jesús? ¿Cuántas veces el médico o el encargado del centro de salud ha querido ayudar, pero no tiene los equipos, no puede realizar los procedimientos? También, al escuchar a Jesús clamar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, muchas veces pensamos: ¿por qué el Padre deja que el Hijo sufra? ¿Por qué el Hijo deja que lo maltraten? En vez de cuestionar a Dios, debemos redireccionar la cuestión hacia nosotros. ¿Qué imagen tengo yo de Dios? ¿La de un tirano? ¿La de un genio? ¿La de un juez vengativo? Lamentablemente en nuestra sociedad tenemos una imagen tan distorsionada de lo que es Dios que la utilizamos para justificar lo que sea. Así pues, recientemente en el caso Senasa, al parecer la idea errada que tienen estos es la de un Dios que justifica lo que sea por el dinero, incluso el sufrimiento del pobre, del enfermo. ¿Cuántas familias que se quedaron sin sus tratamientos, sin sus medicamentos? ¿Cuántos casos en los que no pudieron tener acceso oportuno a una cita médica, y todo por el dinero? Se sigue repitiendo la actitud de muchos ante la cruz, y en este caso con el enfermo. Lo escupieron, lo maltrataron, se burlaron, fueron indiferentes, le quitaron toda esperanza. Al parecer, todo se justifica por una actitud egoísta e incomprensiva.
Con relación a la pregunta, ¿qué imagen tengo yo de Dios? El Papa León, en su homilía el Domingo de Ramos, nos dice: este es nuestro Dios, Jesús, Rey de la paz, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra y la rechaza diciendo: por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho, las manos de ustedes están llenas de sangre. Podemos decir que Dios no escucha la oración de quienes lo utilizan para justificar el sufrimiento del enfermo. En fin, todo esto no es para condenar, sino para que reflexionemos y nos cuestionemos. ¿He sido yo uno de los que canta jubiloso la entrada de Jesús en Jerusalén y luego lo maldigo, lo escupo con mi trato hacia mi hermano? ¿Me he lavado las manos como Pilato? ¿Qué imagen o idea tengo de Dios? Hermanos, que en lo que resta de este triduo acompañemos a nuestro Rey en su pasión, muerte y resurrección. Que este tiempo de oración y contemplación nos lleve a una comprensión más profunda del amor redentor de Cristo y a la esperanza en la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. La sed de Cristo se manifiesta en la reflexión de Amin Abel Pérez, coordinador del movimiento Impacto, colaborador de nuestra comunidad y senderista. Como alguien que conoce el valor del agua y el camino, él nos invita a mirar la sed de justicia ante la escasez del agua potable y la crisis energética que golpea nuestros hogares en este 2026. Escuchemos la quinta palabra: tengo sed. Del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Esta, queridos hermanos de la diócesis y de nuestras parroquias, es la realidad humana de Jesús, su realidad en ese día específico de la historia, de su historia, su sed humana que le somete a ella su condición de igual con nosotros al hacerse humano. Es la sed de su realidad carnal, biológica y humana, a pesar de ser Dios. Tengo sed. Nos invita seriamente a reflexionar como cristianos, como ciudadanos, por la falta que tenemos de las cosas básicas, como el agua potable, cada día más contaminada y más escasa, como la falta de energía eléctrica justa y abundante. Esta última empezó a recibir sus primeras promesas de solución ya en los últimos gobiernos del año de los 90. Por ahí han desfilado todo tipo de técnicos, empresarios, burócratas, y ninguno ha presentado una solución definitiva. Porque cuando se va a las efemérides públicas, a los estándares donde debemos servir, para servirnos, las soluciones nos llegan y los pobres, sobre todo, siguen teniendo sed, siguen teniendo las mismas necesidades. Pero vamos a reflexionar hoy y pensemos entonces en cuál es la sed de Jesús hoy. Hoy nosotros sabemos y decimos que amamos a Jesús con todo el corazón, pero Él sigue teniendo sed, no solamente de que se le cumplan a los suyos con los servicios básicos que todos con nuestros tributos aportamos, sino también con una sed grande de mejora
sustancial en las condiciones de vida de los que sufren, que casi siempre son los más pobres y marginados, aunque también hay todo tipo de pobreza. Hacemos una parte para recordar el Evangelio de Mateo 25. Cada vez que hicieron con uno de estos mis pequeños el bien que han hecho, a mí me lo hicieron. Es decir, servir a Jesús más allá de los cultos, más allá de las alabanzas, los escritos y los discursos, es servir a los pequeños, a los que sufren, a los pobres. Quiero recordar a un padre y amigo que vive aún, gracias a Dios, con nosotros, que siempre nos recordaba en sus enseñanzas: el examen final será sobre el amor. Lo que hagamos con los demás, sobre todo con los que más necesitan, será la escalera que definitivamente nos lleva al cielo. Y volvemos entonces a recordar las palabras de Jesús: tengo sed. Él tiene sed también de un pueblo al que le falta todo por abuso y por mal uso de los bienes de todo. Él tiene sed también por todos esos pobres que su sed es causada por la sobreabundancia de unos pocos que, administrándolo de todo, se quedan prácticamente con todo y vuelven más pobre y más necesitado al pueblo. Volvemos entonces a recordar estas palabras siempre. Jesús hoy nos repite: tengo sed. Pero la pregunta más importante que tenemos que hacernos ahora es: ¿quiénes provocan o prolongan en esta vida esta sed de Jesús en el día de hoy? En las periferias de nuestra diócesis y nuestras parroquias hay una gran sed que mata, así mismo como se escucha. ¿Cómo mata esa sed? Esta sed mata cada vez que alguien con autoridad no hace su trabajo, ya que esto garantiza que los males no se resuelvan. Solo como ejemplo el caso de la energía eléctrica que hemos mencionado. También hay una sed que mata cuando un fiscal no persigue sino que negocia, cuando un policía no protege sino que vive del crimen, cuando un militar se corrompe y le roba a sus iguales, cuando un juez no imparte justicia sino que se acomoda, cuando un representante comunitario no representa sino que se representa a sí mismo y se aprovecha. También mata de sed el cristiano que no ama, asimismo el denominado cristiano que solamente cumple pero no ama, solo vive interesado en sus propios intereses y no actúa nunca a favor de los que sufren. Sabemos que esa no es la norma general, pero sabemos qué sucede a pesar de los serios fiscales, de los jueces serios, policías, militares, funcionarios, cristianos y comunitarios. La verdad es que esa sed hoy sigue matando. Señor Jesús, danos en este Viernes Santo, por la entrega tuya dolorosa y tu amor, la fuerza para transformar nuestras vidas, para que nosotros definitivamente podamos hoy calmar tu sed. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Recibimos ahora a Yanni Peñalomber, maestro y acólito de nuestra comunidad. Desde las aulas y el servicio al altar,
Él conecta el sacrificio de Cristo con la vía crucis económica de nuestras familias en Santo Domingo Este, donde el salario se consume en la alza de la vida. Escuchemos la sexta palabra. Todo está consumado. Hermanos y hermanas, nos situamos hoy, Viernes Santo del 2026, ante el grito más potente que ha escuchado la humanidad. Desde la cátedra de la cruz, Cristo no exhala un suspiro de derrota, exhala un grito de victoria absoluta. En la lengua de la liturgia resuena el consumatum ex. Aquello que fue profetizado ahora llega a la perfección. Pero en el griego original del Evangelio, la palabra es tetelestai. Para el hombre de la época, esa era una palabra técnica y de justicia. Era el sello que se ponía sobre un recibo cuando la deuda quedaba saldada por completa. Tetelestai, la deuda ha sido pagada. Nada queda pendiente en el orden de la gracia. Cristo ha firmado con su propia sangre el fin de nuestra esclavitud. Sin embargo, al mirar nuestro mundo hoy, parece que la palabra consumar ha tomado un tinte oscuro y doloroso. La ambición humana y el pecado siguen intentando consumir la paz de los pueblos. No podemos callar ante la realidad de la guerra, ese monstruo insaciable que devora vidas. Como bien nos recordaba su santidad el Papa León XIV en su homilía del pasado Domingo de Ramos. La guerra es la derrota de la humanidad. La guerra no solo destruye los cuerpos, destruye el alma del mundo, desintegra el futuro de los más pobres. Hay que detener la guerra, porque la guerra no solo se libra en campos de batallas lejanos, sus ondas expansivas llegan hasta nosotros. Escuchen bien. Mientras las altas esferas del poder mundial se firman órdenes de combate, aquí, en nuestra tierra, el eco de esas bombas se traduce en un hambre silenciosa. La guerra no solo destruye a las naciones, la guerra destruye el caldero de los pobres. Hoy, el alza criminal de los combustibles es la lanza del soldado que vuelve a atravesar sin piedad el cuerpo de Cristo en nuestro pueblo dominicano. Con incrementos que superan el 15% en lo que va de año, el costo del transporte asfixia cada sector productivo. Es inaudito que el sudor de un padre de familia se consume en el pequeño tanque de su motor o en el pasaje de un carro público antes de llegar a la despensa. Duele en el alma ver cómo la canasta familiar se vuelve inalcanzable con una inflación acumulada en los alimentos básicos que ya sobrepasa los 2 dígitos, convirtiendo el arroz y un puñado de habichuelas en un artículo de lujo para los más humildes. No es solo economía, es injusticia que grita al cielo. Mientras unos pocos se enriquecen con el estruendo de los cañones, nuestras madres dominicanas tienen que hacer milagros para que el salario no se consuma antes de la primera semana de la quincena. Este consumatum ex, dominicanos, es el sistema que está consumiendo la dignidad de los trabajadores. Ya basta de que el plato de los hijos sea el precio de los juegos de la guerra de los poderosos. Al decir todo está consumado, Jesús le pone punto final al dominio del miedo y de la injusticia. Que se enteren los señores de la guerra, que lo escuchen los mercaderes del hambre. Sus cuentas pueden estar llenas de dinero, pero sus manos están vacías de Dios. Hoy, ante la cruz, proclamamos, gritamos que ninguna crisis financiera, ninguna inflación, ningún cañón tienen la última palabra sobre el destino del hombre.
El precio de nuestra libertad ya fue pagado en el Calvario. Salgamos de aquí con la cabeza en alto. La deuda ha sido saldada. La muerte ha sido vencida con la muerte. Y la esperanza de mi diócesis no será consumida, porque Cristo es nuestra victoria. Ya Cristo es un hecho eterno. Tetelestai, consumatum ex. La justicia de Dios se ha cumplido. Ave María Purísima. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Para cerrar este círculo de fe, recibimos al Padre Nicolás Cuello Hernández, GRL, nuestro párroco y padre prior, con su autoridad pastoral sobre nuestras comunidades de San Isidro y Fátima. Él nos guiará a confiar nuestra seguridad y nuestra vida en las manos del Padre, aún en medio del miedo. Escuchemos la séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Queridos hermanos, nos encontramos ante la última palabra de Jesucristo en la cruz. Una palabra que no nace del dolor solamente, sino de la confianza más profunda. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la palabra del abandono total, del que lo entrega todo, del que no se aferra ni siquiera a su propia vida, porque sabe en quién ha puesto su confianza. Y hoy esta palabra no es solo de Jesús, es una palabra para nosotros, para nuestro tiempo, para nuestra realidad marcada por el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Jesús pronuncia esta palabra en un contexto de violencia. Fue injustamente condenado, fue maltratado, fue llevado a la muerte. No muere en un ambiente de paz, muere en medio de la injusticia humana y sin embargo no responde con odio, no responde con desprecio, responde con confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, no podemos negar nuestra realidad. Vivimos tiempos donde la inseguridad ciudadana toca nuestras calles. Las familias viven con temor. Muchos salen de sus casas con incertidumbre. Hay barrios donde la noche se vuelve peligrosa. Hay corazones donde el miedo se ha instalado. Y muchas veces sin darnos cuenta comenzamos a vivir con ansiedad, con desconfianza, con angustia constante. Jesús nos enseña a dónde llevar el miedo. Y es aquí donde la palabra de Jesús se vuelve luz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no niega el dolor. Jesús no ignora la realidad, pero decide en quién confiar. Hermanos, el problema no es que tengamos miedo. El problema es qué hacemos con ese miedo. Hoy Jesús nos dice: no lo guardes en tu corazón, no dejes que te paralice, entrégalo al Padre. Encomendar el Espíritu no es solo morir, es vivir confiado. Es decir, Señor, en tus manos pongo mi familia. Señor, en tus manos pongo mi casa. Señor, en tus manos pongo mis caminos. Es reconocer que Dios sigue teniendo el control incluso cuando el mundo parece perderlo.
Hoy el Señor te invita a hacer un acto concreto. Esta noche de Viernes Santo, a llegar a tu casa, ora así: Padre, en tus manos pongo mi miedo, mi vida, mi familia, mi barrio, mi futuro. Y repítelo cada día hasta que el miedo pierda fuerza y la fe crezca en tu corazón. Hermanos, en un mundo herido por la inseguridad, la última palabra de Jesús se convierte en una escuela de vida. No todo está perdido, no estamos solos, no vivimos sin protección, porque hay unas manos que no fallan y esas son las manos del Padre. Termino con una convicción: quien se pone en las manos de Dios puede vivir en paz, incluso en medio de la tormenta. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Hermanos y hermanas, hemos recorrido el camino del Calvario a través del testimonio de estos 7 servidores. En cada palabra proclamada, Cristo ha vuelto a hacerse presente en las carencias de la salud, en el sacrificio de las familias ante la crisis económica y en la incertidumbre que a menudo acecha nuestra paz. Al pronunciar su entrega final, Jesús no nos deja en el vacío, sino que nos lega un testamento de amor y de justicia. Al concluir este momento de oración, que el eco de estas 7 palabras no se apague en el ruido del mundo, que la entrega del Señor nos impulse a ser constructores de paz y defensores de la dignidad de cada prójimo, especialmente de aquellos que sufren en el silencio de nuestras comunidades. El sacrificio ha sido total y la salvación ha sido ganada. Nos corresponde ahora vivir como un pueblo que tras la oscuridad de la cruz camina con paso firme hacia la luz de la resurrección. Incline la cabeza para que reciban una bendición. Oremos. Que tu bendición abundante, Señor, descienda sobre este pueblo tuyo, que has conmemorado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre nosotros tu protección, concédenos tu consuelo, acrecienta nuestra fe y danos la seguridad de la redención eterna. Protege, Señor, a nuestras familias, a los enfermos que se sienten olvidados, y a todos los que nos acompañan en esta oración, para que la luz de la cruz ilumine siempre nuestro caminar por este mundo hacia tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, hemos sido testigos del testamento de amor más grande de la historia. Las 7 palabras de Jesús han resonado hoy no como un final, sino como un compromiso vivo en nuestros corazones. Nos despedimos en silencio, pero con el espíritu encendido, llevando con nosotros la tarea de ser consuelos para el que sufre y voz para el que clama justicia. Agradecemos a todos los que nos han acompañado, especialmente a nuestra comunidad digital que se unió en oración desde la distancia. Que la paz de Cristo, que lo entregó todo por nosotros, permanezca en sus hogares y les fortalezca en la esperanza. Gracias de corazón. Nos retiramos en recogimiento, aguardando con la fe el cumplimiento de la promesa en la resurrección. Cantemos. Camina, pueblo de Dios, camina
Camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de